Muchas gracias a todos por venir y por acogerme aquí en esta ciudad maravillosa y sobre todo en esta sala que hace bastante más calorcito que fuera. Tenemos un entorno en el que vosotros escucharéis con cierta regularidad una palabra cuando se habla de economía, que es la palabra incertidumbre. Hay una gran incertidumbre. El problema es la incertidumbre. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque todos los que estáis aquí, ¿no?, los que tenéis mi edad o más jóvenes, mayores, lo que sea, siempre vamos a vivir en un entorno de incertidumbre. Es que hay una guerra. ¿Cuándo no ha habido una guerra? Es que hay inflación. Pues fíjate, cuando a mí mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso indica dos cosas, ¿no? La edad que tengo y la inflación que había, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando escuchamos la palabra incertidumbre, nos equivocamos al pensar que incertidumbre es algo que nosotros sabemos que va a pasar, pero no queremos que pase. Y eso no es incertidumbre, eso es irresponsabilidad. Cosas que sabemos que van a pasar. Los tipos de interés van a subir. Los tipos de interés van a subir porque los tipos de interés, como los tenemos ahora mismo, no es que sean bajos, es que son extremadamente bajos. Para que os hagáis una idea, os acabo de comentar a qué porcentaje de tipo me dieron a mí mi primera hipoteca. Imaginaos si estuviésemos en esa época ahora mismo, ¿de acuerdo? Sería como si me estuvieran dando la hipoteca a menos 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos de interés reales están claramente por debajo de la inflación, ¿de acuerdo? Y la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. La inflación, que hoy hemos visto el dato de IPC, ¿verdad? La inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. La única manera en la que los precios pueden subir todos a la vez es si la cantidad de dinero aumenta y aumenta por encima del crecimiento de la economía y de la producción. La única. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si la cantidad de dinero fuese la misma y hay una guerra y sube el precio de un insumo, el petróleo o lo que sea, ¿de acuerdo? El resto de los precios no suben, el resto de los precios bajan porque la cantidad de dinero disponible para pagar el resto de bienes y servicios baja. La única manera en la que suben todos los precios a la vez es si se pierde poder adquisitivo de la moneda que se emite, que estamos emitiendo mucho más dinero de lo que demanda la economía y, por lo tanto, más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Todos lo podéis entender. Todos habéis vivido, todos, yo creo que todos, allí incluso en los asientos baratos, un saludo a todos, todos habéis vivido el petróleo a $150 el barril. Y sin embargo, la inflación cuando el petróleo estaba a $150 el barril era del 3%. Y ahora que el petróleo está a $80 el barril, la inflación es del 7,5% subyacente. ¿De acuerdo? Esto es importante entender, y 5,8%, 5,9% titular, que ya de entrada nos debería enfadar un poco eso de que la inflación titular sea casi 2 puntos más baja que la subyacente, porque demuestra que hay un poco de alegría ahí. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo toda una serie de cosas que suben, ¿de acuerdo? Y 2 bajan, tengo que ser cuidadoso con cómo lo estoy calculando. Pero lo importante aquí es entender que la inflación persistente es algo con lo que probablemente... ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Que me acerque más el micrófono a la boca, decía, o que me calle, una de las dos cosas me ha dicho. No sé, espero que sea la primera. La inflación es el impuesto escondido. La inflación no es una casualidad, la inflación es una política. En la eurozona tenemos una inflación del 9%, ¿de acuerdo? Y nos dicen, no, hombre, Daniel, eso es por culpa de la guerra, es por culpa del petróleo, es por culpa de la energía, es por culpa de X, es por culpa de Y. Y
En Suiza, que está al lado, resulta que con la misma exposición al gas ruso, con la misma exposición al petróleo, con la misma exposición a eso que llaman los problemas de suministro, con la misma tienen una inflación del 4. Por lo tanto, la inflación es un efecto siempre monetario. ¿De acuerdo? Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque para reducir la inflación tienen que pasar 3 cosas. La primera es que suban los tipos, que ya están subiendo, ¿de acuerdo? Los tipos están subiendo, pero todavía son tipos reales negativos. Es decir, todavía no estamos en un proceso de normalización de tipos de interés, ¿de acuerdo? Segundo, tiene que reducirse la cantidad de dinero en el sistema que ya existe. Y eso significa que los bancos centrales tienen que reducir su balance, ¿vale? Y eso significa menos disponibilidad de crédito en el mercado, ¿vale? Tercero, tiene que pasar algo que por primera vez en los periodos de inflacionarios que hemos vivido en nuestra historia reciente no va a pasar, que es que los gobiernos reduzcan el gasto público, ¿vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Para reducir la inflación tenemos que reducir la demanda agregada. La demanda agregada es la demanda del sector privado y la del sector público. El sector público, por primera vez en la historia de la humanidad, pesa entre un 50 y un 60% del PIB. ¿De acuerdo? Si el 50 o el 60% del PIB no reduce su gasto y se tiene que reducir la demanda agregada, ¿qué pasa con la demanda del otro lado? Que tiene que bajar mucho más. ¿De acuerdo? Y eso podría ser una crisis. Bien, nosotros no creemos que vaya a haber una crisis. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero sigue siendo demasiado. Por lo tanto, la inflación persistente es algo con lo que tenemos que al menos contar durante un periodo prolongado. ¿De acuerdo? Y además ya se está creando la narrativa de que nos acostumbremos a la inflación. Fijaos si se está creando la narrativa que venía en el coche hacia aquí, ¿no? Y llevaba puesta la radio y he escuchado, bajan los precios en enero al 5, no bajan los precios, se reduce el ritmo de subida de los precios, el IPC. ¿De acuerdo? Baja el IPC no significa que bajen los precios, significa que se reduce el ritmo de subida. Os lo explico muy sencillamente. Si yo he engordado 6 kilos el año pasado y engordo 4 kilos no he adelgazado. ¿Vale? Bueno, pues esto que os parece de broma, hay que repetirlo constantemente porque la narrativa es que te creas que un 5,8% de inflación es que bajan los precios cuando no están bajando, ¿no? Y lo veis todos en vuestro. Entonces, tenemos como empresarios que prepararnos para un entorno en el que, uno, la inflación es muy probable que se mantenga persistente durante un tiempo prolongado, ¿vale? Inflación por encima, obviamente, de lo que consideramos estabilidad de precios, que es el 2%, que también es inflación. Y segundo, un crecimiento mucho más pobre y mucho más endeudado. Fijaos hasta qué punto se está cambiando la narrativa en la economía, que la eurozona ahora acaba de revisarse por parte de la Comisión Europea las estimaciones de crecimiento, ¿verdad? Y habréis escuchado que se han revisado al alza las estimaciones de crecimiento. ¿Y por dónde viene esa revisión al alza? De menor importación de materias primas. Es decir, no porque haya más consumo, más inversión o más fortaleza de la economía, sino porque importamos menos. Bien, eso no pasa nada. Pero sobre todo, lo que no es un argumento, digamos, en el que caer en la euforia es porque, básicamente, lo que ha pasado es de unas estimaciones que nos decían que íbamos a entrar en recesión a unas que nos dicen que nos quedamos en estancamiento, Y eso no es especialmente positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que es importante es, primero, ni la recesión es una crisis, ni entrar en recesión es algo necesariamente malo. No sé quién lo sabe, pero el año pasado Estados Unidos entró en recesión. Tuvo 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto y Estados Unidos tiene un paro del 3,4% y los salarios están subiendo al 9-8% dependiendo de los sectores. ¿De acuerdo?
Entonces debemos diferenciar recesión de crisis. La probabilidad de recesión pues puede ser elevada. Lo que no es tan claro es la probabilidad de crisis. Os voy a explicar la diferencia. Una recesión son 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? El Producto Interior Bruto puede caer porque baje el gasto público, porque baje el consumo, porque baje la inversión, porque bajen las exportaciones o porque suban las importaciones, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente es un gran problema. Crisis es otra cosa. Crisis es la reducción generalizada de la liquidez, es decir, de la oferta de crédito para todos los agentes económicos, hagan las cosas bien o mal. Los que sois empresarios lo habéis vivido, que los que estaban muy endeudados no tenían acceso a crédito y los que estaban bien y que no les iba mal tampoco tenían acceso a crédito, ¿no? Eso es una crisis, ¿vale? Nosotros no estamos en una posición ahora mismo que nos indique que vayamos a entrar en una crisis, a pesar de las subidas de tipos. ¿Por qué? Porque las subidas de tipos son mucho más laxas de lo que sugiere los titulares, ¿no? La mayor subida de tipos en 30 años. Claro, si los llevas bajando 30 años, ¿entiendes? ¿No? Por lo tanto, riesgo de crisis bajo. Riesgo de recesión puede haberlo. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la recesión no deja de ser el resultado de un exceso previo, ¿de acuerdo? Y exceso hemos cometido, pero vamos, como nunca. Para que os hagáis una idea, en el año 2020, en 3 meses, mientras estábamos todos encerrados, ¿vale? Se aumentó la cantidad de dinero en el sistema en los países desarrollados más que en toda su historia previa. Se dice pronto, en 3 meses. Y luego dicen que nadie se podía imaginar que iba a venir la inflación, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los desequilibrios que se han acumulado, alto endeudamiento, muy pobre crecimiento, caída de los salarios reales, los salarios en términos después de la inflación, etcétera, etcétera, son el reflejo de un exceso previo, que a veces se le llama estímulo, pero en la inmensa mayoría de los casos se debería llamar despilfarro. Pero lo más importante en ese entorno es cómo está respondiendo el sector empresarial, ¿no? Muy diferente a la crisis del 2008. No muy diferente, sino radicalmente diferente. Fijaos, en el año 2008, entre enero y julio, uno venía a España, yo vivía en el extranjero, uno venía a España y parecía que había fiesta. No había el más mínimo sentimiento de prudencia. En la crisis del COVID, o como la queramos llamar, la pandemia, etcétera, pasó algo absolutamente espectacular y muy positivo para evitar una crisis futura, que es cuando nos dijeron nos vamos a encerrar y va a ser, y cito, como unas vacaciones, las familias y las empresas dijeron, no me lo creo. No me lo creo. ¿Y qué hicieron las familias? Empezaron a ahorrar. ¿Qué hicieron las empresas? Empezaron a reducir endeudamiento, a reducir necesidades de capital circulante, a prepararse para algo mucho peor. Y cuando te preparas para algo mucho peor es cuando no entras en una crisis. ¿Cómo se entra en una crisis? En una crisis se entra por exceso de optimismo. ¿De acuerdo? Porque, ¿os acordáis? Porque nos decían, lo que pasa en el año 2008, venías aquí a España y te decían, esos son los americanos que son todos tontos. Claro, la que nos cayó era de colores, ¿no? El hecho de que la mentalidad del sector privado, de las familias, de las empresas, incluso de la gran mayoría, la gran mayoría de los estados de la Unión Europea haya sido de prudencia máxima, es precisamente lo que te evita meterte en una crisis como la del 2008. Y sobre todo, el no haber hecho lo mismo que en el 2008 te evita meterte en una crisis como la del 2011, porque nosotros siempre pensamos en el 2008 por Estados Unidos, que salió en el 2009, eso se olvida siempre uno, en menos de un año, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que
una crisis en Estados Unidos es que tardas 20 días en encontrar un puesto de trabajo, y una crisis en Europa es que tardas 20 años, ¿no? Bueno, la gran diferencia es la prudencia con la que se ha comportado el sector productivo. Las empresas en España han reducido su endeudamiento muy significativamente, se han preparado mucho mejor y además venían preparadas mejor. ¿Por qué? Porque en la crisis anterior nos dimos cuenta de la mayor falacia de la historia, que era la idea de pensar que el futuro estaba en la demanda nacional, ¿no? Y eso no iba a ocurrir. Entonces hemos crecido como exportadores. España ha pasado de exportar solo un 11% del Producto Interior Bruto a más del 33%, y eso nos ha hecho también más fuertes. Nos ha hecho más fuertes y menos dependientes. Luego tenemos otro factor que se ataca constantemente, y yo no sé por qué, en los medios de comunicación, que es dos factores clave para estar en una situación en la que el sector productivo tiene una situación relativamente mejor que la del 2008. Uno es el turismo y el otro es el sector agroalimentario. Dos sectores masivamente criticados y que son la verdadera joya no solamente de la economía española, sino de la inmensa mayoría. Yo estaba en Estados Unidos en el año 2020 y nadie puede entender que se critique el turismo, ¿no? Que es la tarjeta de visita y el sector de mayor valor añadido y de mayor diversidad en sus equipos directivos. Por lo tanto, tenemos una situación que no se puede calificar de excepcional, ¿no? Tenemos un elevadísimo endeudamiento público, ¿de acuerdo? Tenemos una eurozona en la que la moneda que tenemos está perdiendo peso en el mundo con respecto al dólar, y también tenemos un nivel de fragilidad que debemos ser conscientes. Las empresas en ese entorno lo que tienen que hacer fundamentalmente es no jugar a ser traders de materias primas, ¿no? ¿Quiénes son los peores a la hora de predecir el precio del petróleo? Las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque somos procíclicos. Todos nosotros somos procíclicos. Cuando las cosas van bien, pensamos que todo va bien. Cuando las cosas van mal, pensamos que todo va mal. Cuando los precios bajan, pensamos que los precios solamente pueden bajar. Cuando los precios suben, pensamos que solamente pueden subir. ¿Ok? Somos procíclicos. Por lo tanto, lo primero que no deben hacer las empresas es jugar a pensar qué es lo que va a pasar con los precios de los insumos. Lo que tienen que hacer es analizar su umbral de dolor, que es a qué nivel de precio empiezan a morir por capital circulante. El capital circulante mata más empresas que el gobierno. Y si no nos damos cuenta de eso, es como se entra en una crisis. Es decir, si tienes una empresa en la que tú simplemente llevar a cabo tu actividad se lo come los costes de llevarla a cabo. Es decir, que vendes más pero no ganas dinero, que produces más pero no ganas dinero. Es peor todavía, te endeudas para producir exactamente lo mismo. La muerte por capital circulante es lo que se llevó por delante 250.000 empresas en la crisis de 2008 y lo que se ha llevado, todavía estamos con 57.000 empresas menos en España que antes de la pandemia. Tenemos, por lo tanto, que controlar lo que podemos controlar, lo que sabemos controlar, que son los costes. Los empresarios tienen que controlar los costes porque si no controlan los costes, lo que no pueden controlar es ni la demanda ni el precio. Y desde luego lo que no pueden hacer tampoco es esperar que las empresas de su sector hagan cosas que esos empresarios y sus empresas no están dispuestos a hacer. Os doy un ejemplo. El otro día estaba hablando con unos empresarios y uno de ellos me decía: señor Lacalle, ¿cuándo va a bajar el precio del cartón? ¿Cuándo va a bajar el precio del cartón, que se ha disparado? Y para mí el cartón es esencial. Y yo le dije: ¿usted ha dejado de comprar cartón? Y me dijo: no.
Y entonces, ¿por qué piensa usted, si usted no ha dejado de comprar cartón, por qué piensa usted que el resto de sus competidores van a dejar de comprar cartón o van a bajar o van a aceptar precios más bajos? ¿Entendéis? Lo más importante es no apostar a que el resto del mundo haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque no pasa. Y sobre todo, en el periodo en el que a lo mejor pasa, muchas de las empresas caen. ¿De acuerdo? Porque el problema de muchas empresas en un país como es España, España se habla mucho de las empresas, pero no se habla del tamaño de las empresas, que es pequeñísimo. ¿De acuerdo? España no es un país de pymes. España es un país de microempresas. ¿Vale? ¿Y qué es una microempresa? Una microempresa es un señor o una señora con un teléfono y con un maletín. No es un país de grandes empresas. Tiene tan pocas grandes empresas que cuando salen los debates políticos siempre se meten con 2 o 3 que son siempre los mismos, porque hay 4 mal contadas y encima son mucho más pequeñas que la media de sus comparables mundiales. ¿De acuerdo? Las empresas grandes son más pequeñas, las pymes son más pequeñas que en la media de nuestro entorno y tenemos muchas más microempresas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un problema de tamaño empresarial muy importante y hay que facilitar el crecimiento empresarial porque las empresas cuanto más grandes son más sólidas y más capacidad tienen de acometer las crisis, pagan mejores salarios, tienen menores problemas de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema muy particular de España, ojo, no es típico de otros países, ¿vale? Segundo, tenemos un problema de productividad. Tenemos un problema gravísimo de productividad. La productividad total de los factores en España no ha crecido nada en los últimos 20 años. ¿Y eso qué significa? Claro, me diréis, ¿y eso qué significa? ¿Que tenemos que trabajar mucho más? No, la productividad no es trabajar más horas. La productividad es hacer más cosas con los mismos factores de consumo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que si la productividad no crece y los costes se disparan, los salarios reales no crecen. De hecho, decrecen. ¿De acuerdo? Por eso, España, 2019-2023, es el país de toda la Unión Europea en el que más ha caído la renta disponible líquida de las familias y de los hogares. Entonces, tenemos tamaño empresarial como clave. Hay que facilitar y fortalecer el tamaño empresarial, fortalecer la capacidad de las empresas de crecer y de fusionarse y de hacerse más sólidas. Tenemos un problema de productividad. Tenemos claramente que incentivar la productividad. ¿Cómo no se incentiva la productividad? Subvencionando la baja productividad y penalizando fiscalmente la alta productividad. De libro, ¿verdad? Bien, pues eso yo creo que es un elemento clave de la economía española. Tercer factor, tenemos un elevadísimo nivel de paro. No un elevadísimo nivel de paro, sino la tasa de paro más alta de toda la OCDE y de hecho del mundo, solamente superada por Sudáfrica. Y además la tasa de paro en la sombra, es decir, personas que no están en las listas del paro pero que están desocupadas, también más alta de la Unión Europea. Y tenemos un problema de costes de contratación. Yo vivo entre Reino Unido y España. Para el mismo salario neto, una persona, un trabajador en España me cuesta un 25% más que en el Reino Unido. Y eso significa menos contratación, significa menos crecimiento y significa menos salarios reales, netos y brutos, me da igual, ¿no? Pues el otro día me pasó en la televisión que me dijeron, una señora me decía, ¿cómo se puede vivir con 600 euros? Y le dije, ¿brutos o netos? Y no lo sabía, ¿no? Y me dijo, pues netos, es lo que recibo en la nómina. Digo, claro, es que 600 euros brutos son casi 1.100 euros. Perdón, 600 euros netos son casi 1.100 euros brutos. Tenemos un grave problema de costes laborales. Grave. Y tenemos que hacer mucho más para así reducir esos desequilibrios, para permitir que la economía salga del túnel de baja productividad, salga del túnel de
bajo crecimiento y sobre todo que no caigamos en el error de pensar que el recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en el año 2024, después de aumentar el endeudamiento en 350.000 millones, es crecimiento robusto. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar y lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando lo que se llama la recuperación en forma de K, ¿no? Hay muchos sectores que se están recuperando más rápido y mejor de la crisis que otros, y hay otros que simplemente no recuperan los niveles del año 2019 todavía, ¿no? Por eso es tan importante reforzar la financiación vía capital privado, la financiación vía capital, no vía deuda, ¿de acuerdo? Y aumentar la concentración en los sectores empresariales que están más atomizados, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es también el de la hostelería. Están apareciendo muy buenas oportunidades y para orientarse a un entorno de estancamiento económico con elevada inflación, las empresas lo que tienen es una oportunidad espectacular de aprovechar los elementos en los que salimos ganando, ¿de acuerdo? Porque todo esto me diréis, ¡hala, Daniel Lacalle! Vino el día Carmen y nos dijo que estábamos fenomenal, ¿no? Que es buena, le tengo muchísimo cariño a Carmen, ¿sabes? Es verdad, eso no es una broma. Está diciendo que está fenomenal y hasta ahora nos dice que estamos fatal. No estamos fatal. Lo que no podemos hacer es caer en lo que nos ha llevado toda la vida a ir a peor, ¿no? ¿Quién de aquí vivió el año 92? Todos, ¿no? No me levanta la mano ni uno, no me lo puedo creer, Todos, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el año 92 en España? Give Me Two, Somos la Bomba, la Expo, las Olimpiadas, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasó en el año 93? El piñazo brutal. ¿Cuánto tardamos en salir del piñazo del 93? Perdón. No, él, como es un empresario de éxito, pudo salir en 3 o 4 años, pero la economía española tardó 8 años en recuperarse, ¿de acuerdo? Lo que nos mata, perdonadme que os lo diga, lo que nos mata es esa tendencia a la euforia completa y absolutamente innecesaria y que encima no es correcta, con todos mis respetos, ¿sabes? Porque si a mí me viene un irlandés que están creciendo, están un 15% por encima del Producto Interior Bruto del año 2019 y con un 4% de paro, pues me callo, ¿sabes? Pero nosotros no tenemos justificación para la euforia. Y tenemos que hacer exactamente lo que hicimos en la crisis del 2011 y en la del COVID, que es ser mucho más prudentes, tomar las oportunidades que están llegando de fuera, que son brutales, espectaculares, porque pensad un rato lo que os voy a decir ahora. En el rato que yo vengo soltando el rollo, ¿vale? Decís de la calle dando el coñazo, perdón, ¿vale? 11.000 personas en el mundo han entrado en la clase media. En ese rato, en menos de una hora. 11.000 personas en el mundo empiezan a ganar $15.000 al año. 11.000 personas en el mundo que se compran una casa, que van a tener más acceso a bienes y servicios, que quieren mejores experiencias turísticas, que van a viajar, que van a salir. 11.000, ¿de acuerdo? Mientras nos quejamos de nuestros privilegios, en el mundo el crecimiento es espectacular, espectacular. Y lo que tenemos que hacer es mirar hacia fuera. Veréis, en España hemos pasado de exportar un 11% del Producto Interior Bruto a exportar un 33%. Maravilloso. Pero la cantidad mediana, es decir, no lo más habitual, sino la cantidad, modal de lo que exportan las empresas españolas son alrededor de 8.000 euros. Duplicar eso es nada. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que mirar
en los periodos de crisis, en vez de pensar en los periodos de crisis, veréis lo que hace el entorno político, mediático, etcétera, no por maldad, sino por las cosas de las noticias y de la urgencia, lo que hace es que te llega el canto de sirena de que tienes que mirar hacia adentro y hacia el pasado. Es decir, que tienes que aplicar políticas del pasado, el proteccionismo, el intervencionismo, esto, bla, 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 y que tienes que pensar en tu país como la única solución. España es el 1% del Producto Interior Bruto del mundo. No hay ninguna forma en la que nosotros vamos a crecer y progresar solamente con la demanda interna. El mundo está creciendo, este año, el mundo va a crecer al 3%. Este año, con todos los retos que hay. ¿De acuerdo? ¡Ojo! ¿Y qué significa eso? Que tenemos que mirar mucho más hacia fuera y hacia el futuro, no hacia el pasado. ¿De acuerdo? Y que tenemos que mirar desde el convencimiento, primero, de que tenemos lo que demanda el mundo. Esas 11.000 personas que están entrando en la clase media, con todo mi cariño, no tienen mucho interés por las cosas que tienen en su casa, pero las que tenemos aquí, sí. Es decir, mejores bienes y servicios, mejor calidad de vida, mejores experiencias, mejores fotos de Facebook con más sol, mejor, no os riáis, la experiencia en Instagram es lo más importante en economía estos días, ¿vale? El crecimiento de la población. Segundo, en Europa tenemos un problema de longevidad. Yo lo llamo de longevidad y no de envejecimiento porque ya me pilla cerca del... ¿De acuerdo? ¿Vale? Tenemos un problema de longevidad. Aproximadamente el 20% de la población va a tener más de 65 años dentro de muy poco. Y la Unión Europea, la eurozona, perdonad, la Unión Europea tiene la ecuación más peligrosa de la economía. Es aproximadamente el 5%, el 6%, perdonad, de la población del mundo, es alrededor del 20% del PIB y el 58% del gasto público del mundo. Y esa ecuación es muy difícil de poner en común, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner esa ecuación en común y no entrar en una crisis como la del 2011 una y otra vez? Exportar mucho más, apostar por el valor añadido y no por el granel, fortalecer el tamaño empresarial y generar mucho más, no de lo que queremos que sea, sino de lo que somos, ¿de acuerdo? Termino con una reflexión. Seguro estos días habéis estado hablando aquí de los fondos europeos. Olvidaos de los fondos europeos. Fondos europeos. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda del plan Juncker? Que levante la mano. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se gastaron más de 2.700 millones de euros y nadie los ha visto por ningún lado. Bien, olvidaos de los fondos europeos. No hay ningún problema en la economía mundial para financiar proyectos de alto valor añadido en sectores de tecnología, de renovables, de energías y eficiencia energética, etcétera. No hay el más mínimo problema. Por lo tanto, no penséis tanto en la ejecución de los fondos y pensad en las oportunidades que hay, que son muchas. Tenemos un mundo espectacular. Mirad, el año pasado por estas fechas, con el tema de la invasión de Ucrania, todo el mundo decía que se iban a disparar los precios de las materias primas, que el precio del petróleo, que el precio del gas, que el precio de las... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Las subidas de tipos. El señor Jerome Powell, el presidente de la Fed, simplemente con 4 subidas de tipos hizo que todas las materias primas se fueran para abajo entre julio y diciembre, todas. Y cerramos el año con el precio del trigo. ¿Os acordáis que decían que el trigo se iba a disparar y que íbamos a comprar el pan a 3 euros? En negativo. El precio del aluminio en negativo, el precio del cobre en negativo en el año, el precio del petróleo casi a 80, etcétera, etcétera. Oye, la política monetaria funciona. Por lo tanto, sabemos que va a haber subidas de tipos, sabemos que va a haber menor liquidez, sabemos que hay una enorme oportunidad en el exterior que debemos aprovechar.
Sabemos que el mundo demanda los productos, bienes y servicios que estamos haciendo y sabemos que tenemos todos los ingredientes para llevar a cabo una transformación económica que haga que las empresas crezcan y generen mayor empleo y reduzcan esa lacra que llevamos desde que yo salí de la carrera, que el día que yo salí de la carrera había un 15% de paro y se iban a separar los Rolling Stones. Estamos en el año 2000, eso fue en el año 2001, en el año 91, que en el año 2001, eso fue en el año 91, Estamos ahora en el año 2022 y me dicen que se van a separar los Rolling Stones y seguimos con un 15% de paro. Un poco de mirar hacia afuera, un poco de mirar hacia eso y un poco de darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, porque además, si seguimos aumentando los desequilibrios, no vamos a tener a Europa para rescatarnos. Porque cuando vas a la lista de los países de Europa, los irlandeses no nos van a rescatar, los luxemburgueses no nos van a rescatar, los holandeses no nos van a rescatar, los alemanes mucho menos. Tenemos que hacer nuestros propios deberes. No es cierto que lo que está pasando le esté pasando a todo el mundo. Los países de nuestro entorno están reduciendo su deuda, están mejorando mucho más rápido el empleo y están siendo mucho más diligentes a la hora de fortalecer su sector empresarial. Así que lo que tenemos que hacer es más y mejor, y nos irá fenomenal. Gracias a todos vosotros, entre otras cosas. Muchísimas gracias. Y ahora encantadísimo de responder a vuestras preguntas con la premisa, que no ha querido decir que sabéis que no hay malas preguntas, sino solamente malas respuestas. O sea que encantado de cualquier pregunta, cualquier comentario. ¿Tú? ¿Sí? Sí, yo quería hacer una pregunta. Una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es que Rusia empezó a referenciar el rublo al oro. Ahora los BRICS anunciaron ayer que quieren hacer una moneda, y cómo eso podía afectar al euro y al dólar, que no están referenciados en ningún valor. En nada. Y te voy a decir por qué. La moneda rusa es una moneda falsa, que tiene un tipo de cambio al que ningún ciudadano ruso puede cambiar euros y dólares. No sé, ¿quién de vosotros, muchos de vosotros vivisteis la Unión Soviética? Pero yo viajé a la Unión Soviética, ¿no? Y cuando, esto también dice la edad que tengo. Y en la Unión Soviética te decían que el kopek, que era la moneda, ¿vale? Estaba a $75 contra el dólar, ¿verdad? Bien, como que 75 contra el dólar, ¿sabes? Te ibas con dólares a la Unión Soviética y con $5 no te comprabas el metro porque no estaba a la venta, pero de puro milagro, el metro de Moscú, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que como tienen control de capitales, el tipo de cambio es completamente falso, pero tan completamente falso que en los chats de Telegram que tienen los rusos que necesitan comprar euros o comprar dólares, la diferencia es 4 o 5 veces a la oficial. Entonces, la idea de una moneda ligada al oro suena muy bien, pero no hay ninguna, y tampoco el rublo. Porque si tú tomas todas las reservas de oro que tiene Rusia, lo primero es que las reservas no son como en el cofre del tío Gelito, ¿sabes? Que tenía todas las monedas ahí escondidas. Son papel, son reservas de papel, son swaps interbancarios, hasta tal punto que se le confiscaron la gran mayoría inmediatamente, ¿de acuerdo? No existe. O sea, cuando se rompió el patrón oro, hemos entrado en el periodo de expansión de crédito más espectacular de la historia, pero no existe ninguna moneda en el mundo, ni el yuan, ni el rublo, ninguna que esté ni de lejos respaldada por oro, ni de lejos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que una moneda qué es lo que hace el respaldo de una moneda? ¿Lo dice el gobierno? ¿Lo dice su economía? No. Lo dice la transacción con la próxima persona que utilice esa moneda. Porque una moneda no deja de ser crédito. Y lo único que le da valor a esa moneda no es que tú la hayas utilizado conmigo, sino que yo, con ese papel o con lo que quieras llamar, o esa transacción, pueda ir a otra persona y le dé el mismo valor. Por eso la moneda
es lo más democrático que hay en el mundo. Tú puedes tener el mayor ejército del universo, como China, y su moneda solamente se utiliza en un 4% de las transacciones del mundo. Es una cosa maravillosa y a la vez muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los que la emiten les gusta el monopolio, los estados. Y entonces el riesgo de destruir la confianza del próximo no es pequeño, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es tan importante que se suban los tipos y que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema. Porque si ponemos en peligro la confianza que todos tenemos en el euro, bueno, pues todos los que hemos vivido la peseta y aquellas desastrosas devaluaciones competitivas y las inflaciones que hemos tenido, no las queremos repetir. O sea, ahora nos quejamos de una inflación del 5,8%. Pero bueno, tú no eres más joven que yo, pero hemos vivido unas inflaciones de colores, ¿sabes? Entonces, eso es lo maravilloso de una moneda, que no hay ningún gobierno que le pueda decir al próximo esto es lo que vale y con esto es con lo que compras. Porque son los propios ciudadanos del propio país los que dejan de utilizarla, ¿no? Y eso es un... Por eso se llaman monedas fiduciarias, porque están basadas en la fe. Muy buenas noches. Una pregunta, bueno, felicidades. ¿En qué se han invertido o en cómo han utilizado los fondos europeos? Que de esto no habla usted, me gustaría que hablara un poquito sobre eso. Bueno, los fondos europeos, lo que hay, primero, el principal problema con los fondos europeos es que no se han ejecutado ni una parte muy pequeña de lo que se ha recibido, ¿vale? Y la gran mayoría de lo que se ha recibido se ha utilizado fundamentalmente para subvenciones que iban a cuestiones fundamentalmente a gasto corriente y gasto público. Para eso, fundamentalmente. Ya. Es complicado el tema de los fondos europeos. Y es complicado ¿por qué? Porque en realidad los fondos europeos están mal diseñados de entrada. ¿Por qué? Porque jamás ha habido el más mínimo problema para invertir en digitalización, en coche eléctrico, en renovables, en tecnologías disruptivas, etcétera. Ninguno. Entonces, la idea de que el problema de la Unión Europea o de España o de Italia era que faltaba acceso a capital para eso, parte de un error que no es cierto. Que la razón por la que la Unión Europea no es que vaya por detrás en la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la batalla tecnológica que están ganando China y Estados Unidos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que haya o no haya acceso a capital, porque había todo el que necesitas. Tiene otros factores, ¿sabes? Hola, muchísimas gracias por la charla, como siempre. Dos cosas. Dices que una de las soluciones es que se disminuya el gasto público, sin embargo, creo que se está encareciendo, o sea, está aumentando el gasto público, con lo cual no entiendo. Y los otros dos, de la reducción, el aumento de los intereses lo entiendo, pero si acortas el dinero, ¿no afecta esto excesivamente a las empresas? Pues la razón por la que, muy buena pregunta, la razón por la que los bancos centrales ahora mismo están llevando a cabo primero la subida de los tipos de interés y después la reducción del balance es para monitorizar si eso tiene algún impacto sobre la oferta de crédito. De momento, ninguno. O sea, una de las razones por las que hoy, en enero, los mercados de deuda están funcionando muy bien, y han subido tanto, ¿vale? Es porque no ha habido el más mínimo irrelevante impacto en la oferta de crédito al sistema. Por lo tanto, por ese lado, bueno, pues el riesgo no se da, ¿no? El gasto público, bueno, a mí me cuesta mucho explicarle esto a los gobiernos, pero a mí cuando me viene un gobierno y me dice, no, tenemos un plan antiinflación y el plan antiinflación es subvencionar el consumo, digo, ¿y con qué subvencionas el consumo? Con nuevas unidades de moneda creadas de la nada. Digo, ¿qué plan antiinflación es este? De hecho, hay un análisis buenísimo que muestra que en Estados Unidos la inflación sería del 3,5%, es del 6 y pico, ¿de acuerdo? Del 3,5% si no se hubiese implementado el plan antiinflación.
Claro, o sea, al final parece una tontería, pero si tú subvencionas el consumo, lo que termina pasando es que no se adapta la oferta a la demanda, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que hizo que el precio del petróleo bajase a $55? Que cuando subió a 150 se destruyó parte de la demanda. Si tú lo subvencionas a 150, se te va a 170. Si tú estás subvencionando, no es solamente oye, esto no es por lo que en España, esto se está haciendo en Europa, se está haciendo en Estados Unidos. Y es un error de tal calibre, porque además dices tú, no lo entiendes, claro, yo tampoco. Pero si si tenemos un exceso de inflación y somos dos agentes económicos, yo soy el sector público, peso el 50% del PIB, y todos vosotros sois el resto y pesáis el otro 50%, y yo aumento mi gasto un 10% y vosotros, y tiene que bajar la inflación, ¿qué tiene que pasar con todos vosotros? Que bajéis vuestro gasto, pero un 20%. Eso para que esté la demanda flat, ¿no? Entonces, es la primera vez en una crisis inflacionaria en la que los gobiernos han decidido gastar más. Y veremos por dónde sale la cosa, ¿sabes? De momento, con una pérdida de poder adquisitivo de las familias mucho mayor al empeoramiento de la economía, ¿sabes? Claro, decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas del gobierno que te creías que eran gratis. Y no le faltaba razón, claro, porque ¿con qué gasta el gobierno? No, con los impuestos de los ricos, por favor. No, el gobierno gasta con endeudamiento. Endeudamiento significa más unidades de moneda recién creada, y eso obviamente es inflacionario, ¿sabes? Entonces, veremos por dónde sale. Hombre, yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que los bancos centrales se ven mucho más cómodos y por eso están dando mensajes muy contundentes, porque ven que los bancos y las empresas no están teniendo restricciones en cuanto a acceso a crédito. De hecho, ninguno. ¿Quién de vosotros ha recibido en el último mes un préstamo preconcedido? Y no mintáis. Claro. Eso ya te demuestra que no hay una contracción del crédito. O sea, sí, yo también, no pasa nada. Enhorabuena, señor Lacalle, le hemos preconcedido un préstamo. Yo no quiero, ¿no? ¿Sabes? No pasa nada. Eso es, pero es una demostración de que no se está contrayendo el crédito y, por lo tanto, que se pueden seguir subiendo los tipos sin generar una crisis y que, por lo tanto, el siguiente paso de reducir el balance también puede ser relativamente más benigno. Ya bien, ¿me he quedado con quién? Ah, sí. Sí, serían dos preguntas. Ahora que estamos en una situación especial, ¿qué opinión tiene respecto a las políticas de topar los precios, como ha pasado sobre todo en el tema de la electricidad? Claro. Y también se ha querido implantar en alimentación. ¿Cree que eso es una medida adecuada respecto a controlar los excesos en el mercado? Es al revés. Y luego, bueno, eso es lo que quiero que me explique. Sí. Y luego el otro tema era cuando usted dice que hay empresas o sectores que se están beneficiando mucho con la crisis. No con la crisis, perdón. Pero sí, perdón. Termine la pregunta. Beneficios que a la banca ahora, por ejemplo, está ganando más dinero que muchos años en el pasado. Sí, también tienen que ser corresponsables a la hora de contribuir. Claro. Lo primero y clave es negar la mayor sobre el concepto de eso de los beneficios extraordinarios, porque los datos lo demuestran, ¿no? La banca no tiene mayor rentabilidad sobre activos tangibles ni mayor margen neto de intermediación, de hecho tiene menor. De hecho, claro, el hecho de que un banco que tiene el 70% de su negocio en el extranjero gane más dinero no tiene nada que ver con España, ¿sabe? Entonces, eso es muy importante, porque claro, y sobre todo porque, ojo, porque hablamos de beneficios extraordinarios ahora y no hemos hablado de pérdidas extraordinarias cuando los tipos eran negativos
y los bancos perdían dinero por prestar, ¿no? Claro, eso no se habla. Es curioso, ¿no? Cuando las petroleras perdían dinero con los precios del petróleo y con los márgenes de refino, entonces nadie decía nada. Y ahora que ganan por primera vez desde el año 2011, decimos que es que ganan demasiado dinero. ¿Para quién, además? Porque no lo vemos con respecto a lo que invierten, ¿no? ¿Quién gana más? Una pregunta a todos. ¿Quién gana más? ¿Una empresa que invierte 5 y gana 1 o una empresa que invierte 0 y gana medio? ¿Quién gana más? La segunda, ¿no? Inviertes 0 y ganas medio, es mucho más que una que invierte 5 y gana 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya se acabó el argumento con las petroleras y los bancos y las eléctricas. Porque no escucho nunca la evidencia que hace cualquier analista, que es la rentabilidad sobre el capital empleado, sobre la inversión. Si tú inviertes 20.000 y ganas 1.000, es una ruina de negocio, ahora entre que no nos escucha nadie, ¿sabes? ¿Vale? Decir que son beneficios extraordinarios es más que cuestionable. Y los gobiernos no topan los precios. Te pasan la factura por otro lado. Los gobiernos no topan los precios. El precio del gas no lo ha bajado el gobierno, ¿vale? Lo que hace es que te está subvencionando el precio del gas y te lo está pasando por otro lado en la factura, ¿eh? Y además te lo está pasando, tengas factura a precio variable o precio fijo. Entonces no está topando nada. ¿Eh? Si los gobiernos topasen los precios, si los gobiernos dijeran, yo voy a ponerte el precio aquí, tú que tienes mi edad, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas cuando en la época de Franco el generalísimo ordenaba al ministro de Interior que los precios no debían subir? Ordenaba. ¿Qué inflación teníamos? Del 20, 23, 24, ¿sabes? Una tontería. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos suben los precios. Los gobiernos nunca han bajado los precios. ¿Qué es lo que baja los precios? La tecnología, la competencia y la innovación. Los gobiernos no bajan los precios. Y si topar, eso que llaman topar, primero que es un palabra que no existe, pero eso que es limitar los precios funcionase o fuese verdad, Argentina y Venezuela tendrían la inflación más baja del mundo, no la más alta. Porque tienen precios intervenidos en todo. Te vas a Argentina, le llaman precios cuidados. ¿Sabes? Precios cuidados, ¿no? Inflación, se ha publicado hoy, es del 98%. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos suben los precios, siempre. ¿Y cómo suben los precios los gobiernos? Añadiendo impuestos en toda la cadena, limitando el comercio vía proteccionismo y, por supuesto, si tienen la posibilidad, imprimiendo moneda como locos. Lo hemos vivido tú y yo con la peseta, y todos los que estamos por aquí, ¿no? Los gobiernos no topan los precios. El generalísimo no ordena que bajen los precios, ni lo ordenaba tampoco en su época. Ahí. Muchas gracias por la clase magistral. Y aparte, yo quería bajar un poco a la micro. Es decir, hemos tocado muchas variables macroeconómicas, hemos hablado mucho de la situación incluso en la eurozona. Estoy totalmente de acuerdo que ni Italia ni Francia nos van a ayudar de salir de esta, por no poner ya Luxemburgo y tal. Pero yo lo que sí que quería es hacer una pregunta. Una pregunta que además me preocupa. Y es verdad que somos microempresas, es verdad que tenemos mucha juventud en paro y se ha tocado un tema que es la productividad. Sí. La productividad yo la veo fundamental y es un problema muy grave, porque si hemos llegado tarde, estamos llegando tarde y probablemente lleguemos tarde con las nuevas tecnologías, con los nuevos procesos productivos que sí que ha implantado Europa. ¿Qué solución podemos tener a un ciclo mediano? Cuando yo estudiaba existían los ciclos Kondratiev, que eran cada 10 años, hacían como una sinusoide. Con lo cual, bueno, esto se solucionará. ¿Por qué? Pues porque nada dura. Sí, exacto. Pero es que ahora tengo mis dudas
de que lo que me explicaron en la Facultad de los Ciclos Kondratiev claro, se vayan a solucionar. No hace falta que tengas dudas, es que es falso. Correcto. Si la idea de que si te estás quieto, en algún momento converge las cosas a donde estabas, pues es completamente falsa, es totalmente de acuerdo. Por tanto, si estamos camelando políticas económicas, monetarias, fiscales, y no le veo al empresario, incluso en la Comunidad Valenciana tenemos microempresas, tenemos microtierras, porque aquí el sector primario está fatal. Me preocupa mucho la productividad que le puedo ofrecer yo a una persona que tenga hoy 30 años. Ya. Es decir, ¿qué posibles soluciones? Por supuesto, que busque un trabajo en una empresa de fuera y que trabaje en teletrabajo. No, y tampoco. Pero es importante, claro, soluciones son muchas, son relativamente sencillas y a la vez extremadamente complicadas, ¿vale? ¿Pero tiene solución? Sí, claro que tiene solución. Yo he vivido la mitad de mi vida en el Reino Unido y yo viví el invierno del descontento. En el año, yo era un chaval, cuando Henry Kissinger decía que el Reino Unido estaba condenado a mendigar, pedir o robar, ¿de acuerdo? Y mira dónde está, ¿sabes? Claro que hay cambio, claro que y este país es la bomba. O sea, yo que he trabajado en el extranjero he tenido que escuchar muchas veces que no hay solución para España, ¿no? Y luego resulta que cuando nos ponemos, oye, sorprendemos de verdad, pero nos tenemos que poner todos. Lo que no puede ser es que haya un incentivo de valor presente neto tan fuerte a que empeoren las cosas para pasarle la factura al siguiente, ¿vale? Que lo hay, ¿no? O sea, tú vas ahora a Alemania hoy, ¿no? Y hay una inflación del 10%, ¿vale? Y dices, bueno, pues tenemos una inflación del 10%, ¿A quién le han subido el salario un 10%? A nadie. ¿A quién le han subido las pensiones un 10%? A nadie. ¿A quién le han subido? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de incentivos perversos que hacen que le pases la factura al siguiente, ¿de acuerdo? Entonces España es un país extremadamente solidario y maravillosamente innovador y productivo en las épocas difíciles. Pero nos pasa una cosa que yo nunca he entendido, ¿vale? Que es que yo me acuerdo cuando venías aquí en el año 2011 y te ibas y te volvías y te montabas en un avión y veías a los empresarios que no habían exportado nada haciendo ta. Pero hay un punto en el que decimos ya, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Nos quedamos ahí, ¿entiendes? O sea, piensa lo que ha pasado en la hostelería en la pandemia. Fíjate cómo ha salido la hostelería de la pandemia. ¿Sabes? Maravilloso. Y dices, venga. Y parece como que dicen, ya. ¿Sabes? Hasta aquí llego. ¿Sabes? Nos falta siempre continuar con los procesos de fortalecimiento que empezamos. Nos pasó en la crisis del 93, nos pasó en la del 2001, nos pasó en la del 2008, nos pasó en la del 2011 y nos está pasando ahora que dices, ¿sabes? O sea, España es un país que todo el mundo del extranjero con el que yo he vivido y trabajado, todo el mundo, no ve nada más que potencial. Y cuando llegas a poner dinero a España, no ves nada más que frenos, ¿sabes? Y tenemos que quitar frenos, ¿sabes? Y tenemos que facilitar las cosas. Yo creo que es duro, es difícil, es muy difícil. Hay también pero oye, en positivo, hemos dado ejemplo en muchas ocasiones de salir. Lo que pasa es que en vez de continuar, nos quedamos ahí cuando parece que la cosa va relativamente bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por vuestras preguntas. Muchísimas gracias.